Dios les bendiga a todos, amados hermanos, esperando que gocen de buena salud en el día de hoy. Queremos clamar al Señor en esta hora para pedirle a Dios sabiduría al compartir las Sagradas Escrituras. Amado Padre Celestial, ante ti estoy pidiéndote inteligencia, conocimiento y unción de lo alto para poder compartir tu palabra. Que sea de edificación, que sea de gran bendición para nuestra alma. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Vamos a hablar hoy sobre la vara de Aarón que floreció y luego hablaremos de la verdadera vid. En Números capítulo 16 habíamos visto la rebelión de Coré. Coré, de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal, en algún momento sintió que él podía ser un líder de la categoría de Moisés. Incluso leímos en la Biblia que levantó un grupo de personas para oponerse a Moisés y a su autoridad. Aquello resultó en un juicio de parte de Dios, donde él muere, su familia, descienden vivos al Seol, dice la Biblia que se abrió la tierra para tragarlos. Pero además la Biblia dice que murieron muchas más personas ese día de rebelión. En Números 16:49 dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Fue un día de desgracia nacional por la rebelión. La rebelión era porque el pueblo no estaba de acuerdo con sus líderes. Era una rebelión contra la autoridad, motivada naturalmente por Coré y sus seguidores. Luego de que eso ocurre, dice la Biblia que volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. ¿Qué hace Dios el próximo día? ¿Cómo va a aplacar esa situación? En Número 17 se relata que Dios hizo una especie de referéndum para él mostrar quién era su escogido, para así acallar la voz del pueblo, para que las críticas se detuvieran, porque a pesar de la muerte de Coré todavía había murmuración contra la elección de Dios. Noten bien que fue una murmuración contra el que Dios había elegido. Así que en Números 17:1 vamos a ver la historia que ocurrió, que la Biblia nos enseña. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre sus varas. En otras palabras, cada jefe de tribu iba a colocar su nombre en una vara. Allí también estaría el nombre de Aarón como cabeza o príncipe de la tribu de Leví. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Luego dice el verso 4, y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Como dijimos, a pesar de que Dios había mostrado su defensa de Moisés y de Aarón, con todo y eso, las murmuraciones no cesaban. Así que Dios decidió mostrar quién Él eligió y le dio oportunidad a todos que presentaran ante Dios su candidatura, por decirlo en forma política. Así pues, Dios mismo ordenó cómo hacerlo. Las 12 varas se le dieron a Moisés. Y esas 12 varas, Dios la iba a poner dentro del tabernáculo de reunión. Dios le iba a poner delante, o Moisés le iba a poner delante, específicamente del testimonio, o sea, delante del lugar santísimo, delante de el arca del pacto.
¿Qué ocurrió? Dice el versículo 8 de Números 17. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Noten, una vara que no está sembrada en la tierra. No estamos hablando de árboles, no estamos hablando de arbustos, estamos hablando de varas que no tenían vida. Pero esta vara, una rama, de la noche a la mañana se convierte en un arbusto con frutos. Primero está verde, luego tiene flores. Además de que tiene flores, tiene pequeñas ramitas que salen de la vara, y además produjo almendras. Quiere decir que todo lo que un árbol o todo lo que un arbusto necesitaba para hacer en un periodo de tiempo fue hecho en una sola noche. Claro que fue un milagro sorprendente, y claro que no hay forma para explicar ese milagro. Así es que con esa prueba Dios demostró a quien Él había elegido. Pero hay que hacer unas cuantas observaciones. Lo primero es que no fue un sistema para determinar quién era el más espiritual o el más capaz, o el que tenía más talentos para dirigir el pueblo. Tampoco era una prueba de popularidad. Tampoco lo escogió Moisés, ni nadie del pueblo. Tampoco era una democracia con voto popular. Aquello fue una forma de Dios decir a quien Él había elegido. Eligió a Aarón. ¿Significaba acaso que Aarón era un hombre especial? No lo sabemos. Era un hombre cualquiera. Pero su oficio era especial. ¿Significaba acaso que Aarón nunca pecaría? Claro que habría de fallar, porque solo Jesús fue sin pecado. Pero como dije, no se trata de que fuera perfecto, se trata de la elección de Dios. El pueblo tenía que aprender que Dios había elegido a alguien para dirigirlos, o para ministrar, en este caso, para ministrar en el lugar santísimo, para ser el sumo o el principal sacerdote, y que había que respetar la decisión de Dios. Una de las lecciones más difíciles de aprender los cristianos es la de la sujeción. Dios nos enseña a sujetarnos a las autoridades, a las civiles, a las religiosas. En el caso de Israel, vimos constantemente su rebelión a diferentes niveles. Rebelión contra Dios, pero también rebelión contra sus autoridades. En este caso, repito, Moisés y Aarón. A veces hay creyentes que no quieren someterse a las leyes de su país. A veces hay vidas que no quieren someterse al orden establecido por Dios en la familia, en el matrimonio. O hijos que no quieren someterse al orden de la obediencia con sus padres. Vemos en la iglesia gente que no quiere someterse a las decisiones de sus pastores. Porque en realidad la rebelión va en contra de nuestra naturaleza, o la sujeción, perdón, va en contra de nuestra naturaleza rebelde. Nuestra rebelión, por el contrario, refleja lo que somos. Gente que no quiere someterse. Desde nuestros primeros padres que no quisieron someterse a la voz de Dios y tomaron el fruto prohibido, hay en nosotros esa disposición de nuestra naturaleza humana de no querer andar por el camino de otros, sino por nuestro propio camino. En este caso, Dios nos llama a seguirle a Él. No es el camino de cualquiera, sino seguirle a Él, a nuestro Señor Dios Todopoderoso, quien se encarnó y se hizo hombre para salvarnos. La autoridad es tan importante en la Biblia que en un momento el apóstol Pablo se le llamó la atención porque increpó, le habló duramente a alguien que él no sabía que era el sumo sacerdote. Y en Hechos 23:4 le dijeron las personas que estaban en ese juicio: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias?
Estoy leyendo Hechos capítulo 2, Hechos 23, 4. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás un príncipe de tu pueblo. No importa que la calidad del sumo sacerdote no fuera una como para ser admirada, pero era el príncipe del pueblo y él no podía injuriarlo porque Dios había elegido a ese hombre con todas sus faltas. Pero en Judas capítulo 1 y versículo 9 hay una discusión sobre aquellos que desobedecen las autoridades. Y una de las enseñanzas más sorprendentes se encuentra en este texto del capítulo único de Judas 1 y verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El diablo es padre de mentira. Y obviamente el arcángel Miguel lo sabía, pero también el arcángel Miguel sabía que era una autoridad caída, pero era una autoridad. Dios lo había puesto y había caído, pero le tocaba a Dios resolver el problema, que el Señor te reprenda. Dios ha quebrantado a Satanás bajo la planta de nuestros pies, dice la Biblia, pero ha sido el Señor, Dios Todopoderoso. Es un misterio. Dios quiere que aprendamos a respetar las autoridades que Él ha puesto, te gusten o no te gusten. Debes orar por tus gobernantes, por tus presidentes. Dios está en control. No podemos entender sus misterios. Nuestro deber es orar. Jesús nunca vino para quitar el imperio romano que le hacía tanto daño a su pueblo Israel. Jesús vino para salvarnos, para librarnos de algo mucho más grande que el poder de un cautiverio político o del poder humano, para librarnos del poder del pecado y darnos salvación y vida eterna. Así es que el pueblo tenía que aprender a respetar al varón, Aarón, tenía que aprender a respetar la persona que Dios había elegido. Luego, ¿qué pasó con la vara? Dice la Biblia, el versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. ¿Qué ocurrió? Es interesante. La vara fue guardada en el arca del pacto. Cuando leemos Hebreos capítulo 9, versículo 4, vamos a aprender que 3 cosas quedaron guardadas dentro del arca del pacto. Dice Hebreos 9:4, hablando y describiendo lo que había en el tabernáculo y en el lugar santísimo. Dice, el cual tenía un incensario de oro, describiendo lo que había en el lugar santísimo, y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Noten las 3 cosas que contenían. Esas 3 cosas estuvieron ligadas en algún momento a rebeliones de Israel. Llega el maná cuando el pueblo se queja de que no tienen que comer. Es una urna. En la urna de oro había maná de recuerdo. Las tablas de la ley, la primera vez Moisés las quebranta. La segunda vez entonces se guardan también en memorial de que hubo una rebelión del pueblo que mientras Dios le revelaba a Moisés el cómo debían servirle, estaba el pueblo entregado al pecado. Recuerdo otra vez de rebelión y recuerdo de un acto de Dios. Dios le dio otra vez las tablas. El recuerdo del maná, rebelión, Dios le da comida en medio del desierto. La tercera cosa es la vara de Aarón. Recuerdo de la rebelión de Israel.
rebelión contra la autoridad divina, Dios le da la solución, la vara de Aarón. Noten, ante 3 grandes rebeliones, Dios dejó 3 grandes memoriales. Interesante que está dentro del arca del pacto. Pero que estaban dentro del arca del pacto, donde nadie podía verlas, estaba cubierto por una tapa. Esa tapa es el propiciatorio. Y sobre esa tapa se derramaba sangre para cubrir los pecados del pueblo cada año. Así es que la enseñanza es que no importa la rebelión que tenga el hombre, no importa su condición, todo queda bajo la tapa o el propiciatorio del perdón de Dios. Dios cubre nuestros pecados. Jesús, dice la Biblia, la propiciación de nuestros pecados. Quiere decir que Él es la tapa en la cual se derrama la sangre, decimos en forma de ilustración, por el cual Dios nos perdona. Así que debajo de ese sacrificio que cubre nuestros pecados, estamos nosotros con nuestros errores. Y por eso la Biblia nos declara justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Preciosa ilustración de lo que Dios hace para con nosotros. Ahora noten que la vara florecida, y a Dios utiliza mucho el ejemplo de lo que florece. Aquello que tiene vida. Cuando habla acerca de Jesús, proféticamente, Jeremías 23:5 dice: de aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David rey nuevo justo, y reinará como rey. Jesús es un renuevo, quiere decir que es una rama que volvió a reverdecer. Cuando la Biblia habla sobre el justo, dice en el Salmo 92:12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. La figura de florecer, de dar fruto, es una enseñanza de que aquellos llamados por Dios son para bendición, para beneficio, para prosperar y prosperar a otros. Prosperar con la gracia de Dios y bendecir a través de los hechos que honran al Señor. De Jesús mismo testifica: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús murió, Él es el grano de trigo, y como grano de trigo muere y resucita y lleva mucho fruto de salvación. La vara de Aarón que floreciera ya era un símbolo de que el último y verdadero sumo sacerdote, Jesús, tendría una vida fructífera, tendría una vida de salvación, una vida que traería, como dice la enseñanza del grano de trigo, Juan 12:24, llevaría mucho fruto al Padre. Aarón fue elegido para bendecir. Jesús fue elegido para bendecirnos. Y nosotros no escapamos de ese trato de Dios, de esa figura de Dios. En San Juan capítulo 15, versículo 1, el Señor nos introduce una de las ilustraciones más interesantes de la Biblia. San Juan 15:1 dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Y hay que entender, primero, que la vid siempre en la Biblia fue una figura de Israel. De hecho, en el templo había una referencia, había una figura, había una representación de una vid, donde todo el pueblo sabía que esa vid era Israel. Sin embargo, cuando Jesús dice que Él es la vid verdadera, se estaba poniendo en oposición a aquella vid, y todo el mundo debió entender que aquella vid no era la verdadera, no era la que el pueblo debía poner su fe en, sino en la verdadera vid, que en ese caso no era un pueblo, no era una nación, no sería la iglesia, sino Jesús mismo. Pero para repetirlo, la vid no es la iglesia, la vid
Fue Israel, pero en este instante ya no lo sería más. La vid no es el cristiano. La vid es Jesús. Sobre Israel como la vid notamos, y la Biblia enseña cómo dejó de serlo. ¿Por qué? Porque la vid no daba fruto. Y en el diseño de Dios todo lo que no da fruto es rechazado. Todo lo que es inútil no es agradable a Dios. Mateo 21:43 Jesús dice, hablándole a Israel: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Perdón. Israel no hizo lo que Dios determinó que tenía que hacer. Y por lo tanto, ante el rechazo de Jesús como Mesías y Salvador, ante el rechazo de tantos profetas que le hablaron su palabra para traer arrepentimiento, ante la incapacidad de poder producir mensajes de arrepentimiento a las naciones y ser ejemplo a las naciones, Dios le quita el reino. Desde ese instante ya Israel no es la vid. Ahora Jesús revela quién es la vid. San Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y aquí aprendemos algo interesante. Habla de que Él es la vid y ahora el jardinero es el Padre, Dios. El verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí vamos a ver la vid, sabemos que es Jesús. El labrador o el jardinero es Dios el Padre. Y los pámpanos, o las ramas, las hojas enormes de donde saldrán las uvas, son todos los creyentes, los seguidores de Cristo, los discípulos de Jesús, los que están en la vid, los que son parte del cuerpo de la iglesia. Eres tú, soy yo. Yo soy un pámpano en la vid. Tú eres un pámpano en la vid. Tú eres una hoja fuerte en Cristo. Lo soy también. Pero la Biblia dice que va a ser Dios con aquellos que estamos en la vid. La Biblia dice que va a ser el labrador, que es Dios, con nosotros que estamos en la vid. Dos cosas dice la Biblia que hace. Todo pámpano que no lleva fruto, la rama que no produce fruto, que no produce vida, que no produce provecho para ser utilizado, lo quitará, lo echará. La palabra griega es airo. Tiene dos significados. El primer significado es levantar o alzar. Alzar sobre algo. Podríamos decir levantar las ramas sobre el suelo, sin quitarla. Segundo significado es quitarla. Ambas traducciones son correctas. Algunas personas traducen este texto como que Dios alza ese pámpano que no da fruto. Otros traducen como que Dios quita el pámpano que no da fruto. Pero vamos a ver qué es lo que vemos en la Biblia para poder entender exactamente cuál sería la interpretación más correcta. Pensemos en el trabajo del labrador o del jardinero. El trabajo del labrador de la vid es que esa vid produzca la mayor cantidad de frutos. Si la vid se queda sin cuidado, no dará tanto fruto. Necesita esa vid ayuda. La ayuda la da el Padre. Necesita esos creyentes, esos pámpanos, esas ramas, ayuda. La ayuda es para que sea más fructífera. ¿Por qué? Cuando en la vid, usando la ilustración de la vid, dejamos ramas secas o enfermas, le quitan la oportunidad a las otras ramas que reciban buen nutriente, buen alimento, buena savia para que den frutos. Por tanto, una rama dañada daña el resto de las ramas. Por tanto, una rama inútil hace que esa vid no sea fructífera y que no cumpla el propósito de Dios. No tiene sentido dejarla allí
si lo que va a hacer es dañar el cuerpo de Cristo. Por esa razón, entendemos que cuando no hay fruto, cuando esa rama no está afirmada y esa rama no bendice el cuerpo, Dios mismo se encarga de removerla para que no afecte el cuerpo. Pero Dios es quien hace el trabajo. Por eso la Biblia, en la parábola de la cizaña y el trigo, habla de que no toquemos la cizaña. Es que se parece mucho al trigo verdadero. Dios será el que mueva la cizaña. Posiblemente hay una referencia a Judas. Judas estuvo con los 12. Fue removido. No era una bendición para los 12 discípulos. A veces hay muchos creyentes que no lo son. A veces hay creyentes que son como ramas secas. A veces hay creyentes superfluos que en realidad lo que la Biblia enseña es que son manchas en nuestros ágapes. Tristemente hay hermanos que no dan frutos. Parecen como cuando usted va a comprar un producto que tiene una marca afuera y usted se da cuenta que esa marca no es de acuerdo con la calidad del producto. Usted sabe que ese producto es falsificado. Sin embargo, tiene por fuera el nombre de la marca. Hay creyentes que parecen productos falsificados. Por fuera tienen la marca, pero por dentro no tienen la calidad espiritual que debiera mostrar esa marca. Quitar y limpiar son procesos diferentes. Ya vimos que no da fruto es quitado, pero el que da fruto es limpiado. Limpiar es podar. Se poda para que mejore la rama, se poda para que seamos más productivos para la gloria de Dios. La poda es lo que hace un buen jardinero para que las flores, si es florista, sean mejores. Y en este caso, el que cuida la viña tenga mejores uvas. Dios, en otras palabras, limpia a los creyentes que dan fruto para que sean más productivos para el reino y sean más bendición para su obra. ¿De qué manera Dios nos limpia? Está ahí mismo escrito. El versículo 3 dice, Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién nos limpia? La palabra de Dios. Nos limpia la revelación. Nos limpia la enseñanza bíblica. De hecho, en Efesios 5:26, cuando Dios habla de la iglesia a través del Espíritu Santo, utilizando a Pablo, dice, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Dios usa su palabra y sigue usando su palabra. ¿Qué es eso? Cuando Dios nos habla a través de su palabra, aprendemos su voluntad, y cuando actuamos según su voluntad, en ese momento vamos creciendo. Vamos siendo podados en nuestra personalidad, en nuestras características, en nuestras pasiones, en nuestros deseos. Y al ser podados y mejorados en Cristo y madurar en Cristo, somos más útiles para su gloria. Pero a veces la poda toma otro camino, y es el camino de que, no queriendo someternos a su palabra, y no aprendiendo su palabra, y no estudiando su palabra, entonces Dios nos poda a través de las circunstancias. Las circunstancias es lo que llamamos situaciones de prueba. Dios nos dice que seamos pacientes, y cuando no somos pacientes nos va a meter en problemas que desarrollarán nuestra paciencia. Dios nos dice que aprendamos a perdonar, y cuando no perdonamos nos va a poner en situaciones donde vas a aprender a perdonar. Dios nos dice que seamos misericordiosos, y nos va a meter en situaciones donde al experimentar nosotros misericordia divina, sabremos expresar misericordia al que la necesita. Dios nos quiere enseñar a depender de Él, y cuando dependemos en otra cosa que no es Él, nos pondrá en circunstancias que nos va a enseñar a depender solo y únicamente en su poder y en su persona. Es mejor ser podado por la obediencia a las Escrituras. Es mejor y preferible que cuando te sientes en el pan de la comunión de la mesa del Señor, aprendiendo de su boca y la obra del Espíritu Santo, seas obediente y te sometas a Él para que des fruto en abundancia. Pero nuestro jardinero, nuestro Padre Celestial,
porque hará de ti cada día una persona que dé más fruto. Cuando no esté dispuesta a la obediencia, entonces las circunstancias Dios la utilizará para podar tu carácter y quitar de ti aquellas cosas que le desagradan y que no son buenas para usarte en toda la forma que Él quiere usarte. Le damos gracias a Dios porque nos ha hecho parte de la vid que es Jesús. Le damos gracias a Dios por la autoridad que nos da para compartir las Escrituras. Por otro lado, aprende a someterte a autoridades conforme a las Escrituras. Y recuerda, Dios te ha elegido para que florezcas. El justo florecerá como la palmera. Damos gracias a Dios. Padre, gracias por la enseñanza que nos das, que nos recuerdas que tú como buen jardinero podas nuestras vidas para hacernos más útiles para tu gloria, para que podamos ser usados y demos honor y vivamos como hijos de luz, como hijos dignos del llamado que nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención.